Perfecto. Bueno, Andy, todo tuyo. Me voy a poner en silencio, así que puedes comenzar con la masterclass. Estamos en vivo en este momento. Éxitos. Vale, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Andrés Lainan, soy ingeniero constructor y modelador MEP en Estudio S. Hoy día tengo el agrado de arrancar con la octava sesión de 10 masterclasses, donde compartimos nuestro aprendizaje acerca del ejercicio y la ejecución de la metodología BIM. En este estudio nos enfocamos en mejorar la calidad de la industria de la construcción, y en esta sesión veremos tips and tricks para modelado piping en Revit. Dentro de los contenidos de esta sesión, veremos cómo cambiar la planilla de vista de tal forma de mejorar el flujo de trabajo que vamos a presentar. Veremos cómo los forzados de cursor nos pueden ayudar en nuestro trabajo, cómo podemos hacer esto y cómo se utilizan. Y también veremos ejemplos de modelación, como un trabajo en vista tridimensional, y otro ejemplo de modelación de una conexión de una máquina lavadora con un codo sifonado dentro de un shaft, el cual aplicaremos varios conceptos que hemos visto alrededor de la sesión. Por último, terminaremos con una ronda de preguntas, la cual efectuaremos para finalizar la sesión. Dentro de lo que tendríamos de las plantillas de vista, es un primer paso para lograr un buen flujo de trabajo, dado que el ajuste de la planilla de vista y la visualización correcta, acorde de cualquier labor, agilizaría mucho lo que sería la toma de decisiones y los procesos que van a ser pertinentes al procesador de nuestro ordenador. A continuación, vamos a dar un ejemplo dentro de lo que sería la vista en Revit. Como se muestra en pantalla, aquí tendríamos una vista de una planta, la cual iríamos a trabajar dentro de lo que sería la especialidad de mecánica, en este caso particular serían las plomerías. Vamos a proceder primero a ajustar un poco la vista para poder ver adecuadamente lo que serían las tuberías y equipos mecánicos a trabajar. Una de las configuraciones típicas que se realiza es cambiar dentro de las propiedades de la vista la disciplina desde coordinación a la disciplina Plan BIM. Para esto nos vamos hacia el menú de las propiedades y donde dice disciplina cambiamos de coordinación a fontanería. En esta situación veremos cómo la arquitectura se torna subyacente con la visualización de los elementos de mecánica en color un poco más destacado. Sin embargo, hay muchos elementos que quizás pertenecen a la disciplina mecánica, pero vienen desde la arquitectura y probablemente obstaculicen nuestro trabajo. Entonces, en este caso, también se puede tomar como recomendación dejar la disciplina como coordinación y editar la visibilidad de la arquitectura directamente desde un enlace. Para esto, nos vamos a los modificadores de visualización, que también los podemos encontrar en las propiedades de la vista, en este botón, o simplemente con el comando B corta B corta. Iríamos a los vínculos de Revit, ¿ya? Y activaríamos el comando de subyacente dentro del enlace de arquitectura. Vamos a proceder dando a aceptar. Y ahora sí veríamos cómo incluso los artefactos que están dentro del enlace de arquitectura se verían ya en transparente, en un layer subyacente, y nos permitiría trabajar mejor con los elementos que vamos a ver en pantalla. Ahora a continuación también presentaremos un poco de cómo serían los colores para las distintas especialidades que iríamos a trabajar. Para nosotros trabajar efectivamente estos elementos, también podríamos acceder a las modificaciones de visibilidad con el comando B corta, e irnos hacia los filtros de la visualización para los distintos elementos que vamos a trabajar. Siempre en este caso nos va a convenir, por ejemplo, tener las distintas especialidades separadas por sistema e incluso tener otros ductos, ya sea de otras especialidades de la mecánica, ya con otro color un poco más claro, para denotar que esos elementos no los tenemos que modelar encima, sino evitarlos. Por ejemplo, en sanitario tengo distintos filtros con una transparencia, que ya voy a explicar para qué, que servirían para poder denotar un poco
en qué sistema estoy trabajando a la vez que estoy modelando. También tengo un filtro específico para los conductos, lo cual estoy tomando la totalidad de estos para identificarlos y evitar cuál sería su trazo. Vamos a mostrar en pantalla cómo quedaría cada solución. Aquí en pantalla voy a ejemplificar un ducto, el cual dibujaría a una altura de 100 centímetros, ya, para denotar cómo yo vería algún elemento que que me gustaría evitar y que no me gustaría cruzar por las tuberías. Por otro lado, una tubería que puedo tener del sistema sanitario, en este caso, se me haría de color verde. En otra especialidad, en ejemplo, en agua fría, podría verla desde color azul claro. Como explicaba anteriormente, se suele colocar en el flujo de trabajo de una tubería de color más tenue con la línea del eje denotada para poder proceder con alineaciones de plano de referencia o con elementos de conexión. Ahora, para continuar con la presentación, vamos a dirigirnos hacia la vista que teníamos en la presentación anterior. ¿Cómo nosotros trabajamos el forzado de cursor? Referente a los forzados de cursor, nos permiten una variedad de acceso entre los pinzamientos y los snaps. Los snaps nos permiten trabajar en ángulos de 45 y 90, ¿ya? Con la opción de incrementos de cota angular, y por otro lado también tenemos los incrementos de cota longitudinal que nos permitirían trabajar entre espaciamientos de tuberías paralelas. Por otro lado, también en este tema veríamos comandos de interés que iríamos a trabajar dentro de lo que serían los forzados de cursor de objetos. Vamos a ver el ejemplo en Revit. Acá en la plantilla de Revit vamos a dirigirnos hacia la pestaña de gestionar, ¿ya? Y en este veremos en la pestaña de gestionar la sección de configuración, y aquí debajo de objetos veríamos el botón de forzados de cursor. Aquí se nos presentaría un panel, los cuales indican los elementos de incremento forzado de cota longitudinal, incremento de forzado de cota angular y los forzados de cursor de objeto. Para poder acceder fácilmente a este panel, se recomienda usar un comando adicional para tener un acceso rápido a este, de tal forma de entrar y salir y tener claridad de los elementos que vamos a trabajar en todo momento. Para esto, nos iríamos a la asignación de tecla con el comando KS, y una vez dentro de este, filtramos por forzados de cursor. Una vez ubicado este comando, podríamos hacer clic sobre este y podríamos asignarle una tecla de nuestro gusto. En este caso tendrían que ser 2 siglas. Dentro de la que yo recomiendo y la que prefiero yo, uso el comando FF. Una vez hecho esto, podríamos acceder al panel fácilmente y cerrarlo desde el comando. Teniendo el comando activo, voy a volver a acceder al panel y voy a explicar paso por paso qué significa cada uno de estos elementos. El forzado de la cota de longitud, como mencionaba anteriormente, nos permitiría hacer tuberías paralelas, ¿no? Acá lo tengo configurado como una configuración de 1 centímetro, lo cual permitiría el forzado de una conexión en paralelo de 1 centímetro para cada tubería. Esto forzaría ciertas longitudes, incrementos de longitudes a esta distancia para permitir controlar el paralelismo entre tuberías u otros elementos que fuese a trabajar. Por otro lado, también tengo el incremento de forzados de cursor en cota angular. Estos elementos yo los configuro de tal manera que se asemejen a los codos y a los fittings que yo voy a trabajar. En el caso si yo uso fitting de 90 y fitting de 45, serían los elementos que me acomodaría a trabajar. Sin embargo, si tuviese otro fitting con distintos ángulos, también me convendría agregarlos. En otro punto, también tenemos los elementos de forzado cursor de objeto. Acá se recomienda marcar y desenmarcar aquellos que fuésemos a trabajar o no. Los que yo recomiendo marcar
serían el punto final más cercano, cuadrante, intersecciones, centro, perpendicular, tangentes y puntos, desenmarcando, punto medio y rejilla de plano de trabajo. Por otro lado, también recomiendo tener en cuenta los comandos de punto final, intersecciones, centro y punto, mencionando que para punto final el comando sería SE, intersecciones SI, centro SC y punto SX. Vamos a dar un ejemplo de cómo usaríamos estos comandos. Vamos a limpiar un poco la vista de trabajo acá. Digamos que, por ejemplo, acá, que tengo un sifón de conexión de lavaplatos, me gustaría llevarlo en un ángulo de 45 para trabajarlo con codos de 45, yo tendría que girar este objeto desde su centro. Para este caso, voy a seleccionar la herramienta de rotar y se va a generar el pinzamiento de rotación. Que me gustaría alinearlo hacia el centro del objeto, voy a arrastrarlo y para estar seguro que estoy seleccionando el centro, voy a usar el comando que había mencionado anteriormente, SC. De esta forma, el pinzamiento solo se va a forzar a seleccionar centros de los elementos que estoy viendo en el modelo. Voy a seleccionar el centro de la pieza y voy a proceder a girarla en 45 grados. De esta manera, podría acceder a distintos cursores de manera precisa y facilitar el trabajo en lo que sería la modelación de piping, sobre todo en los comandos que había mencionado anteriormente. Centro, punto final y punto de conexión. Volviendo a la presentación, voy a avanzar con el siguiente tema. Y en este caso vamos a ver lo que sería el trabajo en una vista tridimensional. Dentro de esto, anotaremos lo que serían recortes y extensión de tuberías, creación de tuberías a partir de un punto de conexión, configuraciones de pendiente y altura, unión mediante función de vertical y cambio en pendiente, y por último veríamos los ajustes en los extremos de una tubería. Vamos a ver el caso en Revit. Vamos a ir a una vista 3D, donde vamos a ver primero cómo sería la extensión y los cortes de un elemento. Para poder proceder correctamente con estos elementos y hacer las herramientas de modificación que corresponden, todas estas tuberías tienen que estar dentro de un mismo plano de trabajo, vale decir, tienen que estar en una bidimensionalidad. ¿Cómo nos aseguramos de ese proceso? En la planta, cuando veamos las soluciones, que las tengo modeladas por acá, conviene realizar un plano de trabajo con el comando RP y alinear estos elementos a este. Podríamos alinear tanto la tubería como las horizontales para evitar que los elementos se salgan del plano de trabajo. Voy a sacar una, en caso de ejemplo, del plano de trabajo correspondiente para que vean la diferencia. Volviendo a la vista 3D, veremos cómo esta primera tubería no estaría dentro del plano de trabajo correspondiente, las otras sí. Y vamos a proceder con las herramientas de recorte y de trim para poder hacer las uniones correspondientes. Vamos con la unión de recorte. La unión de recorte, o comando TR, podría ser una conexión en ángulo de 90 entre ambas tuberías. En cambio, la unión de trim podría ser una unión en T entre ambas tuberías. Sin embargo, en aquella tubería que está fuera del plano de referencia, vamos a considerar que estas tuberías no van a poder unirse debido a que no están coplanares entre las soluciones. Por lo tanto, las herramientas de modificación no nos van a servir por acá. Continuando con la presentación, vamos a irnos a otra vista en 3D, donde vamos a probar ciertas conexiones entre distintas tuberías para probar los cambios dependientes que pueden ocurrir entre estas. Para esto, vamos a crear una tubería a partir de otra y un punto de conexión. Vamos a pinchar la tubería y vamos a ver cómo al final de cada uno de estos puntos de la tubería se genera un punto de conexión. Al posarse sobre este punto de conexión, vamos a notar que Revit lo anota de otro color.
En este caso, el color morado que viene por defecto. Vamos a hacerle clic derecho cuando esto suceda y vamos a irnos a dibujar tubería. Dentro de esta opción voy a dejar la tubería pinzando la tecla Shift para mantener la ortogonalidad del proyecto. Y voy a hacer una tubería de tal forma que pueda hacer un cambio de dirección. Una vez teniendo esto, yo podría cambiar el sentido de esta tubería girándolo y generando otros grados correspondientes. Y acá es cuando se denota el forzado de cursor en 45 o en 90, como habíamos mencionado anteriormente. Se fijarán que al mover este elemento, se cambia el ángulo del codo, generando una solución distinta a la anterior. Si es que yo quisiera conectar este elemento a otro elemento de distinta altura, vale decir, esta tubería que está aproximadamente 50 centímetros más arriba que la otra, bastaría con arrastrar el punto de conexión desde uno hacia el otro. Para dar mayor factibilidad a la conexión a un punto de conexión, recuerden que tenemos los elementos forzados de conexión. En este caso, para puntos de conexión, el comando sería SX. Si se fijan, al tratar de hacer la conexión, solamente me va a permitir conectar entre los puntos de conexión de los elementos que tengo graficados en el modelo. Una vez hecho esto, la tubería se unirá correctamente hacia el otro elemento, generando un ángulo de conexión según esté graficado los elementos. Para poder considerar este ángulo dentro de lo que es permisible de la instalación y los fittings existentes, tendríamos que modificar las pendientes de esto. Voy a seleccionar la pendiente en diagonal correspondiente a la tubería y vamos a denotar que esta se está graficando en 68 grados. Para poder liberar la pendiente y modificarla, tenemos que liberar el grado de restricción de la tubería. Bastaría con borrar uno de los fittings que tenemos alrededor de los extremos. Una vez borrada esta unión, y volviendo a seleccionar la tubería, daremos cuenta que ya podríamos modificar la pendiente. En cierta ocasión, esta pendiente se podría ver bloqueada a pesar de tener un grado de libertad, debido a que el pinzamiento de la pendiente está dirigida hacia el sentido opuesto. Para cambiar esto, podríamos seleccionar en este gizmo para poder cambiar el sentido de la orientación de la tubería. Y de esta forma se desbloquearía la pendiente a editar. Esta pendiente porcentaje la puedo forzar al 100% para mantener un grado de 45. Una vez hecho esto, podría usar los comandos de modificación para volver a conectar las tuberías. En este caso, vamos a hacer un trim. De esta forma, tendríamos una conexión de la pendiente en diagonal para poder hacer una conexión correspondiente a lo que sería una vertical en diagonal con un ángulo de 45. Si por otro lado yo quisiera conectar esta tubería con una vertical, bastaría con seleccionar la tubería que tengo en diagonal, o ya sea la que habíamos creado previamente, que iba ortogonal hacia el norte del proyecto, y acá en las opciones que nos va a aparecer dentro del comando de modificación, al seleccionar las tuberías, tenemos las opciones de desfasar conexiones. Si la mantenemos en cambiar pendiente, vamos a ver cómo esta se ajusta a la pendiente para llegar al punto de conexión. De lo contrario, si las que mantenemos en añadir vertical, al conectar la solución, vamos a ver cómo se debería editar la solución para añadir esa vertical. Vamos a crear la tubería de nuevo. Vamos a hacerle clic derecho en el punto de conexión, dibujar tubería, y vamos a colocar añadir vertical. Recuerden que el comando SX sería para forzar el punto de conexión. Y eventualmente, estos problemas con MEP suelen aparecer, pero descuiden que estos temas se pueden arreglar. Si es que una solución no funciona, siempre habría que probar alguna distinta. Vamos a volver a hacer la conexión en 90 grados, como lo teníamos anteriormente, con el forzado ortogonal, y vamos a arrastrar esta tubería hacia la conexión, pero esta vez con el comando de añadir vertical dentro de las opciones de modificación.
Vamos a probar a hacer la conexión nuevamente. Una vez hecho esto, vamos a ver cómo se añade la vertical, y pinzando en esta vertical podemos ver cómo la configuración de pendiente sale con un parámetro no calculado. Esto debido a es que matemáticamente la pendiente se ve con un factor modificado en cero, por lo tanto sale como no calculado. Esto indica que esta pendiente o este elemento estaría con una inclinación totalmente vertical. Por otro lado, dentro de las tuberías nosotros también podríamos cambiar las pendientes según esta longitud. Podríamos cambiarlas en pendientes como de 2%, 5% u otro elemento. Si es que por alguna casualidad se llega a borrar el fitting, es porque estamos cambiando el sentido de la ubicación de la pendiente. En este caso bastaría con ponerle un valor negativo para corregir este elemento, y quizás podríamos probar arrastrar el punto hacia la conexión para volver a generar el fitting, o usar el comando trim. De otra forma, también podríamos cambiar la pendiente seleccionando la tubería o los ramales correspondientes, y en la opción de editar que va a aparecer en el comando modificación, al seleccionar la solución, tendremos el comando pendiente. De esta forma podríamos controlar de manera cómoda qué pendiente estamos usando en todo el ramal. Al darle finalizar y al rectificar las tuberías, nos daremos cuenta que las pendientes de cada uno estarían al 1%, exceptuando por su vertical. Ahora, sin más que agregar en el tema tridimensional, volveríamos a la presentación para ver el último ejemplo. Dentro de lo que serían los ejemplos de modelación, vamos a ver acá cómo ajustar la vista para trabajar correspondientemente. Veremos cómo sería la creación de cortes y las cajas de disección para trabajar en un espacio de trabajo específico. Crearemos una vertical, y a partir de esta vertical de desagüe añadiríamos una horizontal para la conexión de una máquina lavadora con un sifonado generado en obra con 4 codos. Vamos a ver el ejemplo. Volveremos a nuestra vista de planta y nos iremos hacia el ejemplo. En este caso, queremos conectar esta máquina lavadora hacia este shaft y generarle una vertical. Para esto, podríamos generar un corte desde la vista notar, desde la pestaña de vista. Vamos a seleccionar la sección y vamos a generar un corte en horizontal hacia arriba. Importante también ajustar el corte hacia el espacio que vamos a trabajar, de tal manera de no incluir elementos que no queramos ver, y ajustar la vista como corresponde. También, previo a entrar a esta, también podríamos ajustar la escala de la vista para ver la situación en un elemento más detallado, por ejemplo, escala 1:20. Una vez hecho esto, con el clic derecho sobre esta, podríamos acceder a la vista. Ya elaborado esto, podríamos generar la tubería ya sea insertándonos en la pestaña de sistemas, tubería, o hacer uso del comando PI. En este caso vamos a crear una tubería de la familia sanitaria en diámetro 110 para generar la vertical. Una vez pinzando la tubería, cuando tengamos este istmo que indique la vertical, vamos a poder estar seguros que estamos con una pendiente totalmente vertical con el parámetro de pendiente no calculado. Pinchando la solución, vamos a denotar que la pendiente y rectificar que aparezca como no calculado, para evitar que esta diagonal pueda generar problemas después con la alineación de los planos de referencia. Vamos a volver a la planta. Dentro de este vamos a ajustar la posición de la vertical en planta para poder ver el elemento, y aprovecharemos de hacer el comando para hacer la caja de sección. Esta la podríamos encontrar dentro de modificar, en la sección de vista, y este botón indicaría la caja de sección, o por comando podríamos hacerlo con el comando BX. Dentro de esto vamos a hacer una vista donde tendríamos nuestra caja de sección y estaríamos viendo el shaft con la máquina lavadora. Vamos a ajustar un poco la vista
para tener una mayor extensión de lo que estamos viendo. Por otro lado, en este elemento también podríamos cambiar lo que sería la escala de trabajo para poder ajustarnos a un mayor detalle de soluciones y tener una mayor escala para minimizar estos elementos que serían no notativos y tener un mayor control sobre la vista. Volviendo al 3D, vamos a irnos a la planta, a la sección, y vamos a arrancar con la conexión de las horizontales para generar el sifonado para la máquina lavadora. Como habíamos comentado antes, tenemos que generar un sifonado con 4 codos en obra. En este caso, vamos a crear una tubería, ya sea con el comando PI, o también podríamos seleccionar acá, hacer clic derecho y hacer crear similar, para crear un elemento del mismo tipo. Vamos a pensar sobre el eje de la tubería, y vamos a avanzar en horizontal, puede ser con una pendiente hacia arriba, o no, debido a que es un sifón lo que vamos a trabajar. Vamos a avanzar en horizontal, y vamos a generar una U simulando los 4 codos de conexión. Como la conexión de la máquina lavadora se genera en un diámetro de 50, podemos seleccionar este ramal posándonos sobre una de las tuberías, apretando la tecla Tab, y vamos a ver cómo nos acercamos hacia la conexión hasta el ramal donde está la T. Cambiaremos el diámetro desde las opciones de acá y lo dejaremos en diámetro 50. Una vez hecho esto, podríamos ajustar la solución arrastrando las tuberías de tal forma que nos quede un poquito más preciso la forma de la conexión que estamos haciendo en la máquina lavadora. Como denotan, ahora actualmente la solución se está escapando de la pared y buscamos que esta solución quede dentro del shaft. Vamos a irnos a la planta para modificar este elemento. En solución, seleccionaremos el ramal y como queremos también modificar este elemento que sería la T, vamos con la tecla control, van a ver como en el cursor se activa un más y podríamos seleccionar también la T confirmando en el 3D los elementos que tenemos seleccionados. Volvamos a la planta. Ahora podríamos con la herramienta de rotar ir ajustando la solución para poder llegar a la solución que podamos encajar dentro del shaft manteniendo el mínimo espacio posible. Vamos con la herramienta rotar y en este caso nos gustaría centrarnos en el centro de la tubería para poder rotar toda la solución. Vamos a usar el comando SE para forzar los puntos finales y vamos a buscar el centro de la vertical. Una vez seleccionado esto, ya podríamos rotar la solución para buscar un punto de conexión en común y tratar de encasillar la solución dentro del shaft. Por otro lado, ahora me gustaría girar estos dos codos en el sentido opuesto para dejar apoyada la toma de la máquina lavadora pegada hacia la pared del shaft. Vamos a verificar en el 3D que tenga seleccionado todos los elementos necesarios. Vamos a incluir esta tubería de acá y vamos a volver a la planta para hacer la rotación necesaria. Vamos a volver a girar con la herramienta de rotar y vamos a posicionar el centro del pinzamiento de rotación dentro del centro de la conexión. Para forzar el centro de la conexión, recuerden que podemos usar el comando SC. Una vez ubicado dentro, podríamos seleccionar el fin de la tubería con la tecla SE o podríamos volver a seleccionar el centro con la tecla SC. Una vez hecho esto, ya podríamos apoyarnos de la solución para devolver la tubería a la posición que buscamos y hacer la conexión de la máquina lavadora. Con esto y otros ajustes más, podríamos interactuar con las soluciones para apretar aún más la solución, pero volveríamos a usar las mismas herramientas.
Sin otra cosa más, también podríamos seleccionar los elementos y moverlos con las teclas del teclado para facilitar el ajuste de la solución. Verificamos últimamente en la sección y en la vista 3D que se estén generando correctamente las soluciones. Podríamos bajar la solución con las teclas, subirlas, y en el caso que se desconecten, podríamos arrastrar las soluciones hasta los puntos de conexión. Recuerden que también tenemos los pinzamientos SX para forzar los puntos de conexión entre las verticales y los finos. Ahora, sin más, vamos a volver a la presentación y vamos a pasar a la sección de preguntas. Previo a continuar con las preguntas, vamos a mostrar en pantalla nuestros enlaces de newsletter, ebook y redes sociales para que puedan acceder a estos. Sin más que decir, ¿habría alguna consulta que aclarar? Bien, Andy, no tenemos ninguna pregunta, así que Bueno, en ese caso, agradeciendo su atención y deseándole muy buenos días, por favor, que tengan un buen día. Muchas gracias.